En cualquier ámbito que se nos cuestione por cualquiera de estos temas o muchos más y tengamos que responder mostrando nuestra posición, a veces se siente como que estamos rodeados de leones porque cualquier cosa que digamos se nos va a medir, se nos va a criticar muchas veces, se nos va a degradar, se nos va a burlar. Entonces, en esos momentos es cuando podemos demostrar o no nuestra fe, podemos demostrar o no nuestra valentía, podemos demostrar o no cuánto creemos realmente en los principios de la Iglesia de Jesucristo y cuánto le creemos a Él. Entonces, nueva semana. Nuevo, ven, sigue más. Esa es la intro que siempre hacemos. Yeah, no. He was mouthing. Ah, bueno, bien, bien. Entonces conoce. Pero, ¿cómo es? Nueva semana, nuevo... Ven, sigue más. Ven, Así se sigue llama. más. Ujú. Yeah, ok. Es el nombre. Ok, y bueno, se dieron cuenta, hoy estamos con otro invitado, es Sky Farley. Sí, ¿Quieres me llamo, presentarlo? me llamo Sky Farley. Quizás, me imagino que ya me acuerdan del último episodio. Fue el podcast como número 3 o 4. Sí. Uno de los mejores. No quiero ser bias, no quiero ser subjetivo, pero... Todavía vivo aquí en Provo, pero originalmente soy de Hawái. Sí. Yeah. Aloha. 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 Ok, gracias por la introducción. Seguimos Ven, sígueme de octubre, terminando octubre, arrancando noviembre, y la historia que vemos esta semana es la historia de Daniel. Y para dar una introducción al tema quería usar algo que Elton Perry dijo, que estudié en un discurso, que dijo que nosotros en la iglesia hemos adoptado un dicho común, que es de estar en el mundo pero no ser del mundo. Lo escuchamos muy seguido, lo hemos escuchado muchas veces, pero él dice que esta frase tiene dos partes distintas. La primera es estar en y la segunda es no ser de. Con demasiada frecuencia las usamos juntas y pensamos en eso como una justificación para permanecer desapegados o alejados del mundo. Pero él dice que tenemos que separar esta frase y dar énfasis a veces solo a una parte y estudiar qué significa, y bueno, dice que es mucho mejor ver las dos partes como advertencias separadas pero igualmente importantes. Y un ejemplo de quien estaba obligado a vivir en el mundo y sin embargo supo dar su contribución para el bien de las personas entre las que vivía fue Daniel. Él nació en una situación política bastante complicada, en un lugar bastante complicado. Él nace en un momento en que su reino, Judá, estaba pasando por grandes dificultades. De joven fue seleccionado para ser deportado de su hogar en Judá a Babilonia, que era el centro en el que Nabucodonosor estaba construyendo su imperio. Y el rey estaba decidido a convertirlo en el centro del universo, así que Daniel fue llevado a una tierra desconocida cuando era joven, una tierra con costumbres desconocidas, una lengua desconocida, un ambiente desconocido y un fundamento religioso desconocido. Y ahí Daniel, a lo largo de la historia que vemos, es probado en varias cosas. Primero quieren que tome vino, se niega, lo ponen a prueba. El segundo reto era que se desarrolle, como diríamos hoy en día, académicamente. Y él toma todas las oportunidades que tiene para aprender y llega a ser incluso mejor que los consejeros del rey. Y la tercera gran prueba, que es tal vez una prueba directa de su fe, es cuando le prohíben por un decreto del rey por cierto tiempo que no se podía orar, pero él ora igual, entonces lo tiran a la fosa de los leones, el foso de los leones, y sobrevive, ¿no? Sobrevive milagrosamente, demostrando que Dios estaba con él. Y bueno, eso es resumiendo bastante la historia, porque nosotros nos vamos a enfocar no tal vez en el aspecto histórico, pero en el aspecto de aplicar, ¿no?, esta historia. Entonces la pregunta, con esa larga introducción que traté de ser breve, pero creo que es importante dar el contexto, la pregunta que elegimos para hoy es ¿cómo enfrentamos con valor a los leones que nos rodean hoy en día? Y bueno, para eso nos preparamos hoy y les paso la pelota a ustedes para que comenten primero qué piensan ya de la historia en general, de esta pregunta, o lo que quieran. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que esa historia es súper conocida entre las personas que pertenecen a nuestra iglesia y las personas que pertenecen a otras iglesias cristianas. Es una historia para los niños
también, como es muy conocida entre los niños. Y sencillamente, para un niño parece como una historia de coraje, como ese es el principio que aprendemos de esa historia. Pero ahora como adulto, tengo 24 años, adulto joven. Todavía. Esta historia tiene un significado más, hay algo más allá de solamente el coraje. Y tiene mucho que ver con esta cita que leíste en el principio de Elder Perry. No somos del mundo. O sea que la ley que este rey y los consejeros del rey, de lo que crearon ellos, es del mundo. Y hay cosas del mundo que nos hacen o que crean un obstáculo para adorar y para tener esta libertad de religión o la libertad de creer. No todas las cosas del mundo, pero decimos esta frase del mundo, pero yo creo que lo que queremos decir es cosas del hombre natural. Como dice esta escritura en el libro de Mormón, que el hombre natural es el enemigo de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que el hombre natural, emociones como envidia, hate, odio, cosas así que hace más difícil tener el espíritu y seguir Dios. Y bueno, Daniel también tiene ese desafío de esta ley que fue creada por los hombres, pero la ley de Dios es lo que sobrevive, y atrás de que Daniel sobrevive esos leones que son un peligro del mundo, es un otro testamento muy fuerte de que Dios sobrepuso las cosas del mundo. Sí, a mí me gusta que ustedes dos hablaron un poco del contexto, ¿verdad? Que en ese tiempo Babilonia tenía control, ¿verdad? Entonces Daniel literalmente estaba rodeado por enemigos, o sea, personas que no eran de su fe o que no creyeron en Dios como él creía en Dios. Y algo que dice en la introducción, de hecho, del manual de Ven Sigue Más, o sea, Ven Sígueme, de Ven Sígueme, me gusta lo que dice, tal como José en Egipto y Esther en Persia, en Babilonia, Daniel y sus amigos conservaron su fe en Dios. Y me gusta esa palabra de conservar, ¿verdad? Porque ellos habían tenido esos principios, habían vivido la doctrina de Cristo que tenían en estos tiempos, y no solamente aumentaron su fe, pero conservaron la fe que ya tenían. Y creo que eso es importante recordar. Y después dice, y Él, o Dios, obró milagros que todavía inspiran a los creyentes hasta el día de hoy. Entonces, no creo que es tan diferente para nosotros, ¿verdad? Tal vez no vivimos en una situación que literalmente hay Babilonia que tiene control sobre nuestros derechos religiosos, pero sí vivimos en un mundo, como dijeron ustedes, que tal vez dice que no debemos orar, ¿verdad? O hay personas que critican la manera que adoramos a Dios, ¿verdad? Pero creo que podemos recordar esta historia de Daniel y sus amigos también, que eran jóvenes, que ellos conservaron la fe que tenían y por eso Dios obró milagros en sus vidas. Y creo que el tiempo de milagros no ha cesado de existir, ¿verdad? Todavía hay milagros hoy en día. Tal vez no vamos a ser echados en un foso de leones, pero tal vez vamos a estar en situaciones donde tenemos que defender nuestras creencias, y creo que lo más importante es, como dije ya, conservar la fe que ya tenemos y explicar, ¿verdad? Y tratar de mostrar que Dios para nosotros es más importante que las prácticas del mundo. Nuestra prioridad. Y creo que a eso vamos un poco con la pregunta. Para mí, por eso la pregunta resulta tan interesante. Es de que tal vez hoy no nos van a tirar directamente un foso de leones reales, pero sí tenemos leones simbólicos, ¿no?
y pensando un poco en, bueno, cuáles son esos leones simbólicos de nuestra era moderna. Y creo que hay todo tipo de situaciones en la cual podemos encontrarnos rodeados o una situación en la que nuestra fe sea puesta a prueba en una situación similar, en la que estemos en ese dilema de, bueno, te muestro mi fe o mejor no lo hago para no estar al frente de los leones, no correr peligro, por así decirlo. Y creo que, por ejemplo, hoy todos los medios de comunicación de todo tipo se nos muestra, se nos dice que la castidad antes del matrimonio y la fidelidad después no es la norma en el noviazgo y el matrimonio de hoy. La presión puede ser fuerte para estar a la moda en cómo nos vestimos, qué miramos y qué escuchamos. Vivimos en un mundo donde el éxito parece medirse en gran medida por las posesiones y el estatus profesional, y para muchos la forma de obtenerlos muchas veces parece no tener consecuencias. Y hay temas muy difíciles de dialogar como el aborto o los temas de LGBT. Y creo que cuando siempre nos encontramos en público, en el colegio, en las redes sociales, en cualquier ámbito que se nos cuestione por cualquiera de estos temas o muchos más, y tengamos que responder mostrando nuestra posición, a veces se siente como que estamos rodeados de leones porque cualquier cosa que digamos se nos va a medir, se nos va a criticar muchas veces, se nos va a degradar, se nos va a burlar. Entonces, en esos momentos es cuando, bueno, podemos demostrar o no nuestra fe, podemos demostrar o no nuestra valentía, podemos demostrar o no cuánto creemos realmente en los principios de la Iglesia de Jesucristo y cuánto le creemos a Él. Entonces, en base a esas situaciones, un poco en base a estos pensamientos y en nuestra era moderna, nuestra cultura, nuestra sociedad, quería nomás preguntarles a ustedes qué consejos le darían a los jóvenes, a cualquier persona que nos escuchen, para enfrentar ese tipo de momentos. ¿Qué consejos directos y aplicables podrían dar? Nosotros no somos la fuente de la verdad, pero ¿qué les ha servido a ustedes y qué creen que les puede servir a otras personas? Usted dijiste muchas cosas. ¿Usted dijiste? Tú dijiste. creo que hice el mismo error en el episodio pasado. Pero bueno, tú dijiste como una lista. Una lista de muchas cosas o muchos temas modernas que nos enfrentan. Y es importante recordar que en la situación de Daniel, aunque esa fue una ley de su país, de su sociedad, la solución es no evitar la sociedad. ¿Okay? No vamos a evitar el mundo entero. No vamos a ser vagabundos que viven en las montañas y tratan de escondernos de esas cosas. Podemos vivir nuestras vidas normalmente en nuestra sociedad, pero al mismo vez siempre tenemos que recordar, primeramente, yo creo que nuestra identidad como hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos ama, que tenemos una meta de regresar a vivir con Él y vivir con nuestras familias. Cada decisión que tomamos en el día cotidiana, es un paso atrás o un paso más cerca, adelante, a esa meta de la vida eterna. Así que uno de los otros consejos, aparte de la identidad como hijo de Dios, es el consejo de cada decisión que tomamos tiene un impacto. Cada decisión chiquitita o muy grande es una evidencia de la persona que somos. ¿Y qué queremos ser? Y qué queremos ser. Sí. Sí, yo quería hablar un poco del mismo, ¿verdad? De que reconocer que la identidad más importante, o sea, como Dios nos ve como hijos e hijas de Él, ¿verdad? Que tenemos potencial de llegar a ser como Él también. Pero junto a eso yo creo también que porque me ha pasado que tal vez las personas me hacen preguntas,
con la intención de confundirme. Y cuando es un problema es cuando yo no he formado una creencia o no he formado o no he recibido revelación personal o no he tenido experiencias con eso antes. Entonces yo creo que para prepararnos para estas oportunidades o estas confrontaciones, no debemos dejar de hacer las cosas pequeñas y sencillas. Yo sé que siempre hablamos de eso, ¿verdad? Orar cada día, leer las escrituras, escuchar al profeta, pero cuando realmente yo he notado en mi experiencia que cuando yo estoy haciendo esas cosas cada día o muy frecuentemente, siento más preparada para esas preguntas, ¿verdad? Y siento más preparada para estas situaciones. Cuando me siento que estoy en un foso de leones, no siento duda, si me entienden. Como que siento que yo sé lo que estoy haciendo porque Dios me ha revelado eso. Y dice en Predicar mi Evangelio, y dice que cuando las personas nos hacen preguntas intelectuales con la intención de confundirnos, porque a veces nos hacen preguntas sinceras y debemos reconocer eso también. Pero cuando nos hacen preguntas así, es muy difícil combatir, ¿verdad? Combatir con un testimonio sincero. Entonces yo creo que en estas situaciones para enfrentar el mundo es recordar, o sea, yo sé que siempre decimos eso, pero tener una fundación firme, ¿verdad? Firme en la roca del Señor, como dice en el Amán. Y no debemos dejar de hacer las cosas sencillas. Yeah. Yo tengo varios, la verdad, y después pueden seguir con las cosas que le vengan a la mente. Porque la verdad que mientras pensaba dije, ¿qué me ayuda a mí? ¿Qué me ha ayudado a mí? ¿Y qué puede ayudar a otros? La verdad que lo que dijeron es clave y está un poco relacionado a algunas de las cosas que iba a mencionar. La primera es en base a algo que dijo una vez James E. Faust, que él dijo que nuestra generación vive una época en la que muchas cosas se miden con el estándar de lo que es correcto políticamente o socialmente. Y que muchos de nosotros hoy estamos tratando de servir a dos señores, el Señor y nuestros propios intereses egoístas, sin ofender al diablo. Entonces, para mí lo primero que siempre me ayuda y que creo que puede ayudar es no tener miedo de ofender al diablo. Y recordar siempre a quién estamos representando con nuestra posición. Aparte de representar a nosotros, estamos representando a Jesucristo. No tenemos que tener miedo de ofender al diablo. Muchas veces pensamos en qué va a pensar esta persona, qué va a pensar la otra persona, voy a ser popular, no voy a ser popular, etc. Lo más importante es a quién estamos representando. No importa si ofendemos al diablo, no importa si tal vez no es políticamente correcto, socialmente correcto, lo importante es a quién estamos representando, que es Jesucristo. Segundo, que nosotros como miembros de la iglesia tenemos una clave, una ventaja, que es la compañía del Espíritu Santo. En Juan 14, 15, 16 y 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces siempre asegurarnos que lo que hacemos, las decisiones que tomamos, lo que decimos, tenga la confirmación del Espíritu Santo. No porque muchos lo hagan significa que algo está bien. Entonces recurrir a lo básico, a las escrituras, y tomar una decisión personal. Porque si no tomamos una decisión personal de antemano, alguien más muchas veces va a tomar la decisión por nosotros, creo. Otra cosa es peligroso tratar de ser popular entre todos, no podemos servir a dos señores, como decíamos, y tenemos que recordar que la guerra que se vive hoy en el mundo es entre dos fuerzas, ¿no? El Señor y el diablo, el que está bien y lo que está mal. Después hay muchas ramas para donde va todo, pero en su base es lo que está bien y lo que está mal, y no podemos tener un pie en cada lado. Entonces, ese tercer concepto tal vez, o cuarto, es que los principios a veces son más importantes que recordar que las reglas, porque no siempre se nos dice todo lo que tenemos que hacer al pie de la letra, sino que muchas veces nos dan principios en base a los cuales nosotros tenemos que fundar nuestras decisiones, nuestros pensamientos y la manera en la que actuamos. Y último,
para mí clave es seguir al profeta, ¿no? Lo mencionaste vos un poco. Seguir al profeta y repasar constantemente lo último, lo que se ha dicho recientemente en la conferencia general por los apóstoles y por el profeta. Por más que a veces seguir eso nos ponga incómodos en el colegio, en la facultad, en la universidad, en nuestro trabajo, es muy importante que lo sigamos. O sea, muchas veces lo que dice el profeta no va a ser políticamente correcto, no va a ser la tendencia del momento para todos, pero hay que seguirlo. Y en base a eso, R. Benson dijo, el profeta más importante en lo que a ti y a mí respecta es el que vive en nuestros días y época. Este es el profeta que tiene las instrucciones de Dios para nosotros hoy. La revelación de Dios a Adán no instruyó a Noé sobre cómo construir el arca. Cada generación tiene necesidad de las escrituras antiguas, además de las escrituras actuales del profeta viviente. Por lo tanto, la lectura y la meditación más importante que debes hacer son las últimas palabras inspiradas del vocero del Señor. Entonces creo que en cada momento que tenemos que enfrentar un dilema, muchas veces tenemos que recordar lo que dijo el profeta, porque muchas veces ya se ha dado una respuesta relacionada a las decisiones que tenemos que tomar. Ya ha dicho algo el profeta respecto a eso y nos facilita mucho simplemente seguir y creer en lo que ellos dijeron antes que tratar de buscar nuestra manera de hacer las cosas para satisfacer a todo el mundo. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que cada uno de nosotros tres mencionamos algo como de los fundamentales del Evangelio, la fundación, como dijiste tú, no usted. Muy bien. Y yo creo que es eso, las fundamentales. Y siempre tenemos que referirnos a esos, a nuestro testimonio. No está escrita en las escrituras, pero me imagino que Daniel tuvo que tener una conversación entre sí mismo, en lo cual tuvo que preguntar las preguntas más duras. Por ejemplo, ¿qué tipo de hombre soy? O soy un hombre que va a seguir este evangelio, lo cual es la ley de Dios, o soy un hombre que va a conformarme a esas leyes de los hombres que están en contra de lo que el evangelio enseña. Y también qué tipo de Dios o qué tipo de Padre es nuestro Padre Celestial. Es un Dios que tiene ese poder de cerrar las bocas de esos leones, o es un Dios que recién se cambió y no más tiene este poder. Y cuando hacemos esas preguntas y tenemos esta fundación y esos fundamentales, las respuestas son muy fáciles a llegar, o muy fáciles a obtener. Que soy un hombre o una mujer que ora. Soy un hombre que sigue el evangelio. Y soy un hombre que tiene esta sabiduría o este conocimiento sin ninguna duda que Dios va a protegerme porque yo soy su siervo. Entonces yo estuve pensando eso, que cuando tenemos este testimonio y este tipo de fe, cuando los desafíos o cuando esas preguntas nos enfrentan, siempre que tenemos esta fe, vamos a tener esas respuestas claras. Eso creo que es una buena manera de terminar. Okay.